Otra vez buenos días, muchas gracias por esperarnos. Vamos a presentarles los resultados del índice económico de libertad económica del Fraser Institute, que en este caso trabajamos con el Fraser Institute, tanto Mexico Business Forum, que dirige Roberto Salinas, Caminos de la Libertad, que preside Sergio Sarmiento, y la Fundación Frederick Naumann para la Libertad, que dirige para América Latina Birgit Lam. Les dejo primero con Roberto Salinas, seguirá Carlos Mota y después Sergio Sarmiento. Muchas gracias. Gracias, Berta. Muchas gracias a Caminos de la Libertad y a la Fundación Frederick Naumann para la Libertad aquí en México, a Berta y a Birgit por esta oportunidad. Ya se ha vuelto un tema común a lo largo de los últimos años presentar los resultados del reporte de libertad económica cuya coordinación encabeza el Fraser Institute de Canadá, pero en coordinación con más de 70 instituciones alrededor de todo el mundo. Este índice tiene como objetivo fundamental el esfuerzo de medir el grado de libertad económica entre un universo de aproximadamente 150 países. Crece cada año el número de países y de regiones que están involucradas en el esfuerzo de medición. Iniciaron originalmente en 1997, me parece que era un universo de aproximadamente 65 países. Y bueno, ya a lo largo de todos estos años podemos observar ciertas tendencias y ciertos resultados que nos permiten de una forma cuantitativa y empíricamente verificable poder decir qué efectos ha tenido un aumento de la libertad económica en determinadas regiones o determinados países. Los criterios que se utilizan son el tamaño del Estado, medido en gasto público, impuestos y empresas estatales, la estructura jurídica y sobre todo la garantía en derechos de propiedad bien definidos, acceso a una moneda sana, la libertad del comercio internacional y el marco regulatorio alrededor de los mercados de crédito, los mercados laborales y sobre todo la actividad económica y empresarial. En este sentido, algunos de los resultados más importantes apuntan a que aquellos países que observan mayores grados de libertad económica tienden, por lo general, a tener un ingreso por habitante mucho mayor en comparación a aquellos países que sufren los menores grados de libertad económica. En términos un poco más concretos, un país como Suiza, como Singapur, un país como Nueva Zelanda, tenderá por lo general a tener niveles de vida muy superiores a, digamos, países como Zimbabue, países como ciertamente como Venezuela hoy en día. Más recientemente, Argentina ya se encuentra en las posiciones más bajas de libertad económica. Dos de los aspectos más importantes que destacan en este reporte son, en primer lugar, una tendencia hacia abajo en los grados de libertad económica que registra los Estados Unidos, nuestros vecinos al norte. De principios del año de la década pasada, en 2000, 2001, 2002, a la fecha, sistemáticamente los Estados Unidos ha perdido rango en su calificación de libertad económica. Y hoy en día vuelve a aparecer como el 12º país en materia de libertad económica, cuando hace una década se encontraba dentro de los primeros 3 lugares. Y es importante considerar por qué se dan estos resultados. Para efectos, quisiera yo aprovechar el comercial, que Caminos de la Libertad, también en conjunto con Mexico Business Forum y la Fundación Frederick Naumann, están trabajando en la elaboración de un reporte especial para América del Norte, que pretende medir también el nivel de libertad económica de los estados
los estados en México, los estados en Estados Unidos y las provincias en Canadá. Es un esfuerzo muy importante que se está haciendo y estaremos anunciando próximamente la presentación de estos resultados. Esperemos que en ese entonces podamos tener acceso también a una explicación de por qué este declive sistemático de los Estados Unidos en materia de libertad económica. México califica en el lugar número 91 del universo de países considerados en esta ocasión. Como ya es tendencia, parecería que ni muy, ni tan, mejoramos un poco en materia de libertad económica y faltará esperar a ver el impacto que tengan la agenda de reformas estructurales que ha sido aprobada dentro de los espacios de libertad económica en futuras ediciones. El lugar 91 nos dice que vamos bien en ciertas áreas, no tan bien en otras. Una de las tendencias más importantes en México es que obtenemos calificaciones relativamente altas, o sea, consistentes con la libertad económica en el acceso a una moneda sana y en libertad del comercio exterior. Faltaría ver cómo iniciativas, digamos, como iniciativas preferenciales como aranceles a los zapatos importados, por ejemplo, o los efectos que pueda tener una reforma fiscal que sea mucho más laxa o expansiva puedan tener sobre este rubro en general en un futuro. Otra área donde se observa una calificación bastante aceptable, consistente con la libertad económica durante los últimos años ha sido el área de comercio internacional. Pero si vemos, por ejemplo, lo que es la estructura jurídica y los derechos de propiedad, tenemos calificaciones verdaderamente lamentables en esta área, y esto es algo que va más allá de los problemas que tiene México en materia del crimen organizado y de la corrupción. Obedece a una estructura de instituciones y un sistema jurídico que no es congruente con un derecho facilitador y con una mayor libertad para empresas y para individuos. Creo que, repito, uno de los temas más importantes a considerar a futuro será el impacto que tengan las reformas estructurales y estos procesos de implementación que estamos viendo dentro de los grados de libertad económica. Por eso y por mucho más, consideramos que este índice se ha convertido en un referente crucial dentro de todos los índices que existen hoy en día, el índice de competitividad, el índice de riesgo de la revista The Economist, varios otros índices que pretenden cuantificar el progreso o el retroceso de naciones en materia de prosperidad económica. La premisa del reporte Libertad Económica es que a mayor libertad económica, mayor prosperidad económica a largo plazo. Y esa es quizá razón suficiente para llevar a cabo esta investigación. Le paso la palabra ahora a Carlos Mota. Gracias a Sergio Sarmiento por invitarme, gracias Sergio, gracias Roberto por tus palabras y a todas las organizaciones involucradas en llevar a cabo este índice. A mí me llaman la atención algunos temas que creo que vale la pena comentar de manera muy breve. Veo que Hong Kong aparece en el primer lugar, un Hong Kong que el día de hoy, como sabemos, está en una circunstancia compleja por la falta de libertades políticas. Este es un índice de libertad económica, por supuesto. Es algo interesante de observar desde el punto de vista periodístico cómo la gente se manifiesta de manera importante en este lugar como Hong Kong y al mismo tiempo sabemos todos la alta libertad económica que hay. Quienes hemos estado en esta isla, en esta ciudad, pues hemos visto justamente esta circunstancia de alta libertad económica y que ahora se manifiesta en una circunstancia pues quizá un tanto paradójica respecto de lo que ocurre con la parte política, pero llama eso la atención. A ese respecto yo quiero decir que hace quizá unos 8 años platicaba yo con un suizo que vivía, bueno, está casado con una mexicana, vivían allá en Zúrich, y esto fue quizá hace unos 8 años cuando Sergio Sarmiento me hospedó en una casa, cuando por primera vez fui a Davos, te acordarás Sergio, que no tenía yo dónde hospedarme, y me hizo el favor de prestarme una pequeña habitación en una casa que él tenía para los propósitos periodísticos cuando acudíamos a este Foro Económico Mundial al que ya se refería Roberto. En aquella ocasión entonces en Zúrich
pude conversar con este joven suizo casado con mexicana y me acuerdo muy claramente que me decía, él llevaba 2 años viviendo en Zúrich con esta amiga mía mexicana, fui a cenar con ellos y me decía este amigo suizo, estoy harto de vivir en Suiza, yo ya me quiero ir para México y por eso me casé en buena medida con esta chava mexicana, porque le digo, pero ¿por qué no? Y me dice, bueno, es que aquí ya todo está hecho, ¿no? Ya está todo hecho en Suiza. Y ciertamente él era banquero y decía, bueno, pues yo puedo montar una empresa de financiamiento, temas de finanzas, banca de inversión, banca privada, todo este tipo de cosas y va a funcionar. Tenemos esta alta reputación los suizos al respecto. Pero en México hay tantas cosas por hacer que pues yo quisiera ir para allá, ¿no? Lo consiguió después de 3 años de estar convenciendo a su mujer y vive en México desde hace unos 3 años. Trajo un producto para los sanitarios con alguna patente suiza y tal. Sí que había una oportunidad de negocio para él, tema económico empezó a ser interesante, pero hasta donde entiendo, porque hace tiempo que no lo veo, pues encontró toda la complejidad que en este índice queda muy claro, México no tiene en materia de libertad económica. Entonces, el sueño de este amigo suizo que quiso venir de allá porque aquí estaban las oportunidades, se topó con una serie de obstáculos que tienen que ver con lo que decía Roberto hace un minuto, por ejemplo, y notoriamente creo, el tema de los derechos de propiedad, con todos los problemas que para resguardar, por ejemplo, una patente son comunes en México, los temas de regulación de crédito, trabajo, negocios, lo que está justamente enmarcado en este índice y que nos pone realmente en una desventaja respecto a otros países que siendo más desarrollados, por supuesto también tienen problemas y retos, pero que reflejan con toda esta solidez en estas 5 dimensiones, pues una libertad económica mucho mayor. A mí me dolió cuando me enteré que México estaba en este lugar número 91. Bueno, sabemos que desde hace tiempo está en lugares pues muy bajos en esta tabla, ¿no? Vemos ahí lugares número 93 en años pasados, ahora lugar número 91. Roberto bien nos dice que tendremos que esperar para mirar si las reformas estructurales y su instrumentación nos permitirá dar saltos importantes. Yo creo que el problema de México ciertamente está en todos estos marcos regulatorios, jurídicos, en la formalidad de la economía, porque en la informalidad es donde se captura por parte de particulares pues buena parte de los beneficios que solamente a unos cuantos les tocan. Y esto es lo que desde mi punto de vista restringe más la libertad económica en México. En este texto que ustedes tienen ahora en sus manos, pues yo tuve oportunidad, gracias a que Sergio me ha invitado, a escribir un par de páginas respecto de pues lo que podría ser más bien una anécdota periodística, pero que la vivo día con día y seguramente muchos de ustedes lo han atestiguado, como, y lo hablábamos ahora en la mesa de trabajo antes de pasar a este panel, pues justamente todos los informales que capturan buena parte de los beneficios económicos y restringen las libertades para que los mexicanos, incluso queriendo hacer las cosas de manera formal, pues lo hagan. Esto pasa, por ejemplo, con los comercios informales móviles, tianguis, los temas de basura que comentábamos ahorita en la mesa, taxis, gremios, lanchas, todo este tipo de servicios turísticos, todos los temas informales que están a la orden del día en México y que los mexicanos hemos sabido adaptarnos a este entorno para poder sobrevivir en él, no deberían existir. Y son los vacíos de la formalidad los que hacen que agentes económicos informales capturen estos beneficios y restrinjan aún más las libertades económicas que tenemos en este país. Somos sujetos y víctimas de esta circunstancia de huecos institucionales que hace que algunas cuantas personas en cada gremio, en cada región, en cada localidad estén capturando estos beneficios y restringiendo aún más nuestras libertades sin que el Estado, sin que los gobiernos locales tengan la capacidad efectiva de hacer garantía
de nuestros derechos civiles, ciudadanos y económicos. De manera que, bueno, yo celebro que esto se esté publicando de manera constante, que sea un ejercicio regular. No celebro, por supuesto, que México esté en el lugar número 93. Me gustaría que con estas reformas, como decía Roberto, demos un brinco importante. No obstante, si documentamos cada vez más, hacemos análisis constante respecto de lo que ocurre tanto en la parte formal como en la informalidad, empezaremos a comprender con constancia lo que realmente es el reto para este país. Y creo que estas dimensiones están muy bien planteadas. Como bien lo disectaba Roberto, ahora creo que vale la pena de pronto hacer un ejercicio cotidiano en nuestra vida diaria para que sepamos cómo otros aspectos como la gran economía informal también implica un gran lastre para la libertad económica. Lo dejaría ahí y pues lo pasaría para Sergio Sarmiento que nos haga sus comentarios. Sergio, gracias. Gracias, Carlos. La primera pregunta es ¿por qué medimos? ¿Cuál es la razón de que midamos cualquier tipo de desempeño económico, deportivo? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Lo primero que tenemos que saber es en dónde estamos para ver dónde podemos mejorar. Y si no medimos las cosas, simple y sencillamente no podemos mejorar. Un deportista de alto rendimiento que no se está midiendo constantemente, que no está midiendo constantemente su desempeño, no va a poder alcanzar los mejores lugares, los lugares a los que podría aspirar. Entonces, la primera razón es ¿por qué medimos? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. La segunda pregunta es ¿por qué medimos la libertad económica? No medimos la libertad económica nada más porque sí, sino porque hay una correlación entre libertad económica y prosperidad económica. La libertad económica no lo es todo. Apunta bien Carlos Mota algo que me parece muy importante. Además de la libertad económica, hay libertades que son también muy valiosas, libertades personales, libertades políticas. Y 2 de los 5 primeros lugares de la lista del Instituto Fraser de mayor libertad económica son Hong Kong y Singapur. Hong Kong claramente un país que no tiene democracia, que tiene una democracia dirigida desde el Partido Comunista Chino allá en Pekín. Y el otro país es Singapur, que tiene un sistema democrático, pero que no tiene, digamos, todas las libertades que podríamos nosotros identificar con un sistema democrático. Esta es una realidad, que hay países que tienen una gran libertad económica, como Hong Kong y Singapur, y que también es cierto, no tienen una enorme libertad política. Yo siempre he pensado que hay que pelear por todas las libertades, también la política, pero nos estaríamos engañando si no detectáramos que la libertad económica en Hong Kong y Singapur es muy alta y que ha tenido consecuencias muy importantes en la economía de estos 2 países. Tanto Hong Kong como Singapur, no sé si han visto ustedes fotografías de los 2 países o de los 2 territorios. Hong Kong no es un país independiente. Tenían en los años 40 y principios de los años 50 un nivel de pobreza realmente abismal. Los 2 países eran 3 veces más pobres que México. México tenía, estoy hablando de memoria, según las cifras de Angus Maddison, que es el único economista que nos ofrece cifras comparativas de nivel de desarrollo relativo de los países, pero tenían aproximadamente un nivel de $300 por persona, nivel de país africano. México tenía aproximadamente en 1950 $1,000 por persona. Actualmente los 2 países son entre 6 y 7 veces más prósperos que México. O sea, la libertad económica parece funcionar. De hecho, según las propias cifras del Fraser Institute, los países que tienen más libertad económica tienen un ingreso promedio de $39,000 por persona en la actualidad, mientras que los países que tienen menor libertad económica tienen una cifra un poquito superior a los $6,000. O sea que la diferencia realmente es muy importante entre los países que tienen libertad económica y los países que no tienen libertad económica. Entonces ya sabemos por qué queremos medir y 2, por qué queremos medir la libertad económica. No porque la libertad económica sea perfecta o sea la única libertad que se requiere, sino porque es muy importante para el logro de algo muy importante que todos queremos, me parece, que es vivir en países más prósperos. Vemos que tampoco está peleada la libertad económica con la libertad política. Los lugares 3 y 4
del índice de libertad económica son Nueva Zelanda y Canadá, los dos países con altos niveles de libertad política y personal y altos niveles de libertad económica, y también son dos países que se encuentran entre los más prósperos del mundo. Y luego hay un país que sorprende cuando vemos que está en el 5º lugar. Este país es Mauricio. Mauricio es un país, perdón, era Nueva Zelanda y Suiza, ya en la nueva, Nueva Zelanda y Suiza, 3 y 4 en el nuevo registro, pero viene a ser lo mismo, países con libertad económica y libertad política. Luego viene el número 5º, Mauricio, y por supuesto llama poderosamente la atención, un país pequeño de África. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué tan próspero puede ser Mauricio? Bueno, Mauricio no es muy próspero, aunque tiene ya en términos en términos per cápita, tiene ya un Producto Interno Bruto de $15,000, lo cual ya es superior al mexicano, no deja de ser significativo, pero es un país además que venía de ser mucho más pobre que México, y además en 1975, que es la primera vez que se mide su índice de libertad económica, tuvo un nivel ligeramente por arriba de 4 en esta calificación que es de 0 a 10, ligeramente por arriba de 4. ¿Qué pasa ahora con Mauricio? Tiene un nivel de libertad económica de 8, un poco superior a 8, por aquí está, es 8.09. ¿Y qué es lo que ha pasado con Mauricio? Que ha sido el país o uno de los países que más ha crecido en África y en el mundo a lo largo de los últimos años. De manera que sí hay una incidencia, sí hay un impacto en los logros de libertad económica y la mejoría que puede tener un país en un momento determinado. Pero vamos a ver a México. ¿Cuál es la situación de México? Bueno, ya lo mencionaba Roberto, está en el lugar número 91 de esta lista que incluye 151 naciones, países y un territorio que ha operado de forma autónoma hasta este momento, que es Hong Kong. En total, 152. ¿Cómo nos va a nosotros? Hay que decirles que este es un índice que se saca a partir de 5 áreas principales y aproximadamente una treintena de subáreas, y se va midiendo cada cosa paso por paso. Bueno, ¿cómo nos va a México en esta medición? Nosotros tenemos 6.74 de medición en 2012. Este informe 2014 incluye cifras del 2012, y lo que vemos es que sí hemos tenido una mejoría en 1980, que es en realidad hay registros de este índice desde 1970, pero aquí lo tenemos desde 1980. Hemos subido de 5.13 a 6.74 de clasificación. Pero ¿qué nos ha pasado con estas cifras? Que son muy desiguales. Por ejemplo, en materia de la solidez monetaria, hemos tenido un avance muy importante. Si nosotros vemos nuestra solidez monetaria en 1980, tiempos de José López Portillo, teníamos una calificación de 3.59 sobre 10, mientras que ahora tenemos una calificación de 8.1, una de las mejores del mundo. Quiere decir que sí hemos tomado medidas para tener una divisa más sólida, una moneda que no se esté deteriorando en términos de inflación. Sí hemos hecho nuestra tarea en uno de los puntos más importantes para lograr la libertad económica. Hay quien dice que esto se debe a que tenemos al funcionario de mayor peso específico del mundo en materia monetaria. A lo mejor eso tiene que ver, pero más bien yo pienso que llevamos 20 años en que hemos tenido políticas financieras y monetarias razonablemente sólidas. Espero que estas no se echen a perder ahora con el crecimiento del déficit de presupuesto, que crece de forma muy significativa y que por primera vez está por arriba del 4% del Producto Interno Bruto, tanto en este 2014 como en la propuesta de presupuesto del 2015, tomando ya todo lo que debe estar en un déficit, incluido las inversiones de Pemex, los Pidiregas, Fobaproa. Ya nuestro déficit va a crecer, vamos a ver qué tanto impacta esto. ¿En dónde cojeamos? ¿Dónde cojea México? Bueno, claramente cuando vemos las tendencias, vemos que nuestra principal área de problema es la que está definida aquí como sistema legal y derechos de propiedad.
siempre hemos tenido problemas ahí en parte porque el 51% del territorio nacional no tiene derechos claros de propiedad. El 51% del territorio nacional está en propiedades ejidales o en propiedades comunales, no es propiedad privada y por lo tanto nunca se sabe ni siquiera quién es el verdadero dueño de la tierra. Pero donde realmente hemos tenido un descenso muy importante, porque teníamos una calificación superior a 5 en el 2006 en el sistema legal y derechos de propiedad y ahora estamos por abajo del 4.5. Donde hemos tenido el gran deterioro es en materia de seguridad. Tenemos más homicidios, tenemos más robos, tenemos mayores problemas de delincuencia organizada y esto se nota claramente en las calificaciones que estamos registrando. ¿Saben lo peor de todo? Es que este deterioro en las calificaciones de México en materia de seguridad viene a partir del momento en que el expresidente Felipe Calderón lanza su cruzada contra el narcotráfico, su guerra contra el narcotráfico. A partir de ese momento se disparan los índices de homicidios, se disparan los índices de delincuencia y esto pues ha afectado mucho a nuestro país. Si no tuviéramos una calificación tan baja en materia de sistema legal y derechos de propiedad, que incluye no nada más crimen, incluye, por ejemplo, la solidez de nuestros jueces, la honestidad de nuestros jueces, la capacidad de nuestras policías, de los ministerios públicos. Si no tuviéramos una calificación tan baja en materia de seguridad y derechos de propiedad, nuestras cifras no estarían tan malas en realidad, porque tenemos buenas cifras en las demás áreas, tamaño del gobierno, de hecho hemos venido mejorando, hemos logrado reducir el gobierno, ya el gobierno de Peña Nieto está volviendo a incrementar las dimensiones del gobierno, pero en los últimos años hemos tenido una mejoría constante en esa área. Ya les mencionaba yo el área de solidez monetaria, hemos venido mejorando. En materia de libertad de comercio internacional ya hemos estado estancados, pero a partir de la apertura comercial en que nos unimos al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio y nos integramos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tuvimos un aumento muy importante. Y fíjense esto que es particularmente significativo, en el área de regulación también hemos tenido avances. De manera que tenemos un país que está en el lugar número 91, pero nuestro principal problema, por eso es lo importante de medir, de hacer mediciones, nuestro principal problema está en materia del sistema legal, delincuencia y los derechos de propiedad. Y yo creo que esto es muy importante. Quien quiera que ha hecho negocios en el país lo sabe. Llega, por ejemplo, a adquirir un terreno para poner un hotel, en un terreno ejidal, el 51% del país lo es, se compran los terrenos a los ejidatarios y después de que se empieza la construcción aparecen otros ejidatarios que dicen que ellos tienen derechos y los tribunales agrarios tienen una jurisprudencia distinta a la de los tribunales normales y entonces dicen hay que pagarles otra vez. Termina uno comprando 2, 3 o 4 veces. Estamos viendo ahora en Oaxaca, en la zona del Istmo, a una serie de empresas que están produciendo, están generando electricidad de forma eólica, no contaminante, pero resulta que los ejidatarios que llegaron a acuerdos con las empresas que generan esta electricidad, pues decidieron que se equivocaron y que ahora quieren más dinero. Oiga, pero si usted ya firmó un contrato, no importa, quiero más dinero. Y el problema es que con la debilidad de nuestro sistema jurídico, esto tiene un impacto y finalmente terminan las empresas teniendo que comprar 2, 3 o 4 veces los mismos terrenos para realizar actividades productivas. Es esta inseguridad la que nos hace daño. Y cuando nos ponemos a pensar acerca de la pobreza que hay en nuestro país, debemos pensar que en buena medida esta pobreza de México es producto del hecho de que no hemos resuelto nuestro problema de tener un sistema judicial que sea honesto, un sistema de procuración de justicia que cumpla con sus cometidos y pueda detener a quienes cometen delitos, un sistema de impartición de justicia
que sea también honesto y que nos permita saber que vamos a ganar un juicio porque lo merecemos y lo vamos a hacer de forma expedita y no que el juicio se va a resolver por cuestiones formales y 20 años después de que se inició el juicio, y de que tenemos derechos de propiedad que son respetados. Eso es lo que tenemos que mejorar. Mucha gente se queja de la pobreza de México, pero no se pone a ver cuáles son las razones de que hay pobreza en México. Entonces vemos a políticos que dicen, bueno, pues estos señores invadieron este terreno y pues no importa, como son pobres, lo que vamos a hacer es ponerles servicios y los vamos a apoyar con subsidios, y no se dan cuenta del impacto que tiene esto en futuras inversiones productivas en nuestro país, debido precisamente a que tenemos un sistema en donde no hay reglas claras y las reglas se aplican dependiendo de qué tanta fuerza política pueda tener el líder o los líderes que encabezan un determinado movimiento. ¿Qué me dice este informe, este reporte de libertad económica en el mundo 2014, edición México? Me dice dos cosas que creo que son muy importantes. Una, México está muy atrás. La verdad es que estar en el lugar 91 de 152 es estar bastante atrás. No podemos decir que no. Y al ver el detalle, me doy cuenta que estamos bien en muchas cosas y que hemos mejorado mucho en muchas cosas, pero que estamos muy atrás en materia de certidumbre jurídica, derechos de propiedad y seguridad de los ciudadanos. ¿Qué me dice esto? Que la gran reforma que tenemos que hacer en nuestro país para ser prósperos no es aumentar los impuestos